Ok. Bueno, en este momento yo quisiera desnudar mi alma. Lo voy a hacer ante ustedes. Discúlpenme, soy un mucho sentimental, pero yo necesito el apoyo de todos ustedes. Todos los niños necesitan también su apoyo. Urge tumbar todas las redes de pedófilos. En es, Está en nuestras manos que esa secta se termine por el bien de todos, nuestros niños, nuestras niñas. Apoyen y súmense a esta lucha en contra de esta secta de pedófilos. No solamente vayan a darle like al video, cuenten, expresen su historia, no fue su culpa y no deben sentir vergüenza. Denuncien en video a todo el mundo, que todo el mundo se entere y se cuiden de estos abusadores y sobre todo que todos cuiden a sus niños, apoyen y terminemos estas reuniones, que se acabe esta secta, hagan sus videos, muéstrense ustedes tal como yo no fuimos culpables. Yo sentí vergüenza durante toda mi infancia, desde el hecho que pasó. Sentí vergüenza, pero vergüenza debe de sentir el pedófilo que me abusó. Entonces, no soy fuerte, no soy, no soy fuerte, pero soy valiente al mostrarme en persona, que ustedes vean en mí. He tenido daño psicológico, espiritual, físico durante toda mi vida. Entonces ahora quiero empezar a relatarles los hechos. Discúlpenme, soy muy chillona, muy emocional, pero aquí comienzo. Me llaman Judith Garza López. Vivo actualmente en Guadalupe, Nuevo León, México. Nací en el año de 1966. En el año de 1971 tenía yo 5 años cuando fui abusada sexualmente por el pedófilo Rodrigo Loera del Villar. A esta persona ese día lo acompañaba otro pedófilo llamado Ramón Guerra, de la secta llamada Los Workers, o los predicadores que andan de dos en dos, o también se hacen llamar siervos. Ellos andan dos hombres o dos mujeres. Entonces, en el inicio de esta secta, cómo llegó a mi familia, fue que mi padre conoció en su trabajo a un compañero y él acudía a estas reuniones. Mi padre trabajaba en una fábrica llamada Aceros Planos, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Ahí conoció a un hombre de apellido Tamés, quien lo invitó a las reuniones que se llevaban a cabo en casas de entregados. Y mis padres empezaron a asistir los domingos en la mañana, el domingo en la tarde y los miércoles en la tarde. Ahí empezó el control, el dominio y la manipulación de los siervos y de los entregados de esta secta.
Mis padres se vuelven fervientes seguidores, casi tilando en ser unos fanáticos, seguidores, hasta que los miembros de esta secta los ponen en una lista de visitas, ya que si muchos saben de esta secta, cómo se manejan ellos, pues solamente tienen, por decir, un trato especial las personas que llevan las cosas como ellos quieren que las lleven. Entonces vieron a mis papás tan fervientes servidores y entregados a ellos, a todo sus, vaya, su manera de pensar y de ser, y todo lo que les proponen hacer para que, según ellos, lleven una vida fuera del mundo, como ellos dicen, llaman mucho siempre que la gente no es bueno que se mezcle con el mundo. Entonces mis papás, pues como fieles seguidores y como fieles entregados, pues seguían todas estas normas y reglas que estos señores les propusieron, ¿verdad? Entonces, mis papás llegaron inmediatamente a ser aptos porque hasta ellos se ponen cuando tu hogar es apto para que ellos te visiten o ellos se queden a comer contigo o a cenar o a dormir. O sea, tú tienes que ser apto para ellos. Si tú no eres apto para ellos, ellos no se involucran tanto contigo hasta que no te ven bien entregado, como ellos dicen, pues entregado a su dominio, a su control, a su manipulación, ¿verdad? Em, esa vez, esa ocasión, les tocaba quedarse a dormir. Entonces, ellos hacen unas listas, un itinerario, donde traen por día y por hora las visitas a comer, van a una casa, a cenar y a dormir, y al desayuno van a otra, y a comer van a otra, y así se la viven estas personas, porque pues realmente ellos no tienen, les es prohibido a ellos tener algo material propio, una casa, un carro. Ellos no pueden tener nada, ellos están entregados supuestamente a Dios y a predicar la palabra, pero desligándose de tener algún bien inmueble o dinero para ellos. O sea, ellos tienen que vivir así. Entonces, pues comentaba que en esa ocasión mis papás los recibían a cenar, a dormir y a desayunar. Y así pasó. Llegó el pedófilo Rodrigo Loera con su compañero, que es otro pedófilo, Ramón Guerra, a cenar, a quedarse a dormir y a desayunar. Tanto llegó el fanatismo de mis papás que les tenían un cuarto, una recámara especial para ellos. Esa recámara no la podíamos nosotros disponer de ella, porque era de los siervos, eran siervos o siervas los que se fueran a quedar. Total que, perdón, tuve una interrupción. Eh,
le tocó, ellos se fueron a cenar, cenaron y se fueron a su cuarto a descansar. En la madrugada, el pedófilo Rodrigo, lo era del billar, entró a mi cuarto. Yo era una niña de 5 años. Estaba muy dormida yo. Me recuerdo que estaba yo tapada con una sábana porque pues no hacía frío, no hacía mucho calor, pero pues nos cubríamos con una sabanita. Entonces, en la madrugada, yo siento, yo estaba muy dormida, siento que me bajan los calzones y ahí me despierto. Y entonces yo veo quién me estaba destapando y era este señor, Rodrigo. Entonces, me baja los calzones y me hace lo que con el tiempo y con mi edad ya ahorita de grande, supe que era un sexo oral, ¿verdad? En ese momento, pues yo como niña decía, pues me bajó los calzones y me chupó ahí donde hago pipí, porque así le dije a mi mamá. Entonces, yo lo que hice fue eh, sentir, sentir lo que estaba haciendo y me desconcerté que era lo que estaba pasando. O sea, no sabía yo por qué lo estaba haciendo qué significaba eso, no sabía yo nada. O sea, era una niña. Nos tenían, obviamente, en esos tiempos, estoy hablando de hace 53 años, pues no teníamos televisión, no teníamos radio, y como mis papás eran fanáticos de esa religión, de esa secta, pues llevaba las cosas como ellos querían, ¿verdad? No tengan tele, no tengan radio, aléjense del mundo, este, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Me esperan tantito, voy a hacer un corte. Pues resulta que en la mañana siguiente, en la mañana que yo me bloqueé, yo me tapé con la sábana, la cara, y ya de ahí ya me bloqueé. Ya, ahorita es fecha que no recuerdo qué fue, cualquier hora se salió del cuarto, qué pasó, no supe nada. Me bloqueé. En la mañana veo a mi hermanita que se despierta y le digo, oye, mana, ¿tú viste lo que pasó? Dijo, sí. Dije, a ti no te hizo nada. Dijo, no. Le dije, ah, bueno, le dije, ya nomás esperé yo no salí de mi recámara. Y le dije a mi hermana, ya que se vayan, voy a salir. Ya cuando desayunaron y se fueron estos pedófilos, eh, salgo de mi recámara y le digo a mi mamá, le digo, oiga mamá, este señor, Rodrigo, hizo esto. Y le empecé a contar. Entonces me dice mi mamá se queda callada. Yo no recuerdo que ella me haya dicho algo. Entonces, eh, yo recuerdo y hasta cuando llega mi papá del trabajo, que mi mamá le dijo, fíjate que este señor Rodrigo lo era, hizo esto con la niña. Entonces yo sí vi a mi papá bien enojado. Entonces dijo, ay, sí, que entonces empezó a discutir con mi mamá y dijo, esto no se va a quedar así. Entonces, no sé cómo le hizo mi papá que buscó a don Clarencio Anderson, que es el tío de Alan Anderson, que era el líder en ese tiempo. Y bueno, yo lo conocía como líder, no sé si era líder, pero era el que manejaba todos los siervos en todo el mundo. Entonces, le habla y resulta que don Clarencio estaba aquí en Monterrey con Donaldo.
no recuerdo el apellido, Browen o algo así. Bowen, Entonces, Bowell, Bowen. algo así. Ajá. Donaldo, vienen los dos a la casa y hablan con mi papá. Y mi papá le dice, es que este señor hizo esto con la niña. Entonces yo me acuerdo que don Clarencio le dijo, mire, don Mario, que esto quede aquí, pues sepa, perdónelo, no haga nada, mire que no sea piedra de tropiezo para otros entregados, no sea piedra de tropiezo para que otra, o sea, que no dijera nada en una palabra para que otros no se dieran cuenta de lo que este señor hizo. Dijo, yo le prometo que este señor lo vamos a quitar de la obra. Entonces dijo mi papá, pues muy bien, que lo quiten, pero igual nosotros ya no vamos a volver. Dijo, después de esto, yo ya no voy a volver ni mi familia. Entonces mi papá, yo sentí ya en la etapa de adulta, porque realmente yo no lo sentí de niña, de chica o de adolescente. Mentiría si dijera que lo sentí, no, lo vine viendo de adulta, que a mi papá lo decepcionaron tanto, que mi papá empezó a agarrar la tomada. No faltaba a la casa, pero llegaba a muy altas horas de la noche, tomado. Cuando mi papá llevaba las cosas al pie de la letra, como toda esta bola de gente quería, como los siervos querían y mandaban y ordenaban que fuera, él hacía eso, mi papá. Y pues, por ende, pues mi papá, pues a todos nosotros como hijos, a su mujer, a mi mamá, pues todos estábamos como que en el mismo canal. Pero mi papá se descompuso mucho, mi papá se decepcionó mucho. Entonces, yo viví después de esto, de esta situación, viví mucha violencia doméstica a raíz de que mi papá se descompuso mucho. Yo toda mi adolescencia, mi juventud, yo viví con problemas que tenía mi papá y mi mamá en la casa. Pero pues yo ya no quise saber ni oír mencionar los nombres de nadie de esas personas, ni de esa secta, ni de eso nadie. Yo no quise saber nada de nadie. Ya cuando yo me empecé a dar cuenta, obviamente, que había sido una violación a mi persona, fue un abuso de confianza también de que pues mi papá les estaban brindando casa, comidas, quedarse a dormir, techo, todo, la confianza de tenerlos ahí y que esta gente así pagara, o sea, como que pues no era, ¿verdad? No era, y más que todo que ellos andan predicando, que yo sentía que mis papás los veían como dioses, pero luego vi que toda la gente entregada también los veía igual, eran lo máximo, o siguen siendo, no sé. Yo tengo muchos años que yo me retiré. De hecho, jamás fue mi voluntad. Si yo me dijeran como persona, Judith, tú volverías a esa secta. Yo ni a esa ni a ninguna otra secta, ni a ninguna religión. Yo no soy religiosa. Creo en mí, creo en el poder que tengo, hago el bien, cuido a los niños. De hecho, tengo traumas fuertes y ese hecho me llevó a tener una vida muy diferente a la de cualquier persona normal que no haya pasado un abuso, porque nos cambia la vida, porque desde muy niña te, te, te abusan, te roban
esa inocencia. Yo muchas veces me sentí con vergüenza, hasta que esa vergüenza dije yo, ¿por qué la debo de sentir? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no debo de sentir esa vergüenza la debe sentir este pedófilo, este señor Rodrigo, la debe de sentir. Que le digo señor y yo creo que la palabra le queda grande. Es un pedófilo, es un reptiliano. Yo me dediqué en toda mi vida a investigar y a estudiar el comportamiento del ser humano y qué los mueve a abusar de una criatura, a abusar de un niño. Por Dios, ¿qué los mueve? Son demonios, sí, son demonios. Y ellos mismos andan predicando, no les den lugar al diablo. Pero si ellos son el diablo, porque ¿en qué cabeza humana puede una criatura satisfacer deseos carnales de un reptil, de un hombre que trae el diablo adentro? Pues nomás los demonios, son los sucios, los cochinos. Ellos traen el diablo adentro. Y yo culpo a los siervos que supieron y que se quedaron callados. Culpo a los entregados que se dieron cuenta y se quedaron callados y siguieron en la misma mentira, porque son una secta mentirosa, súper mentirosa. Yo tengo y he tenido este libro, trae cosas muy buenas, pero trae mucha mierda. Y lo digo públicamente y sé lo que digo y sé de lo que hablo, porque muchos años me ha costado de investigar el por qué los mueve o qué los mueve a hacer lo que hacen. Esta Biblia es católica, es la Biblia universal, pero he tenido la Reina Valera, he tenido la iglesia, la de los Testigos de Jehová, y todas y cada una vienen tergiversada. Y no es la palabra de Dios, no es cierto. Y yo en un momento se los dije a mi mamá, le pregunté, mamá, ¿cómo se llama Dios? Dijo Jehová. Entonces ahora me doy cuenta. Jehová es el que tiene, es el depredador más grande que tiene este mundo. Es un depredador, es un asesino, es un homosexual, es un pedófilo. Entonces dije yo, ok, tienes razón, nosotros éramos fervientes. Domingos de la mañana, ir en la casa de Panchita Valdés, hacían sus reuniones el domingo en la mañana o en la casa de Arnoldo y Mari, ahí en la colonia de la Hacienda, en Guadalupe. En la noche a veces íbamos con doña Celia a la colonia Florida en Monterrey. Doña Celia es toda una institución en esa secta porque toda su vida estuvo ahí. Y doña Celia, Lupita, Teodoro, pues digo, gente que reconozco, gente lindísima, gente muy buena, porque yo no juzgo ni critico a todos. Yo critico a los pedófilos que andan supuestamente en la verdad y a los entregados que se quedaron callados, que no dijeron nada y siguieron soportando a los pedófilos, o sea, ahí teniéndolos. No sé qué los mueve, si los mismos demonios o no sé qué, pero ellos se dicen, somos una familia. Y yo digo, ¿y dónde terminó Donaldo? Donaldo terminó en una casa de ancianos. Oye, pues qué familia, porque yo no voy a permitir que mi madre o mi padre en una edad anciana vaya y pare en una casa de ancianos con gente desconocida. Yo lo soporto, si es mi familia. Ellos se dicen una familia. Yo tengo una hermana que todavía está en esa maldita secta
que le digo, oye, manita, ¿y cómo has visto a fulana de tal o a fulano de tal? Gente que yo he conocido de hace muchos años. No, no sé. Y le digo, pues no, que son una familia. ¿Dónde está la familiaridad? ¿Cómo yo no voy a saber de mi familia? Yo debo de saber dónde está mi familia y cómo está mi familia. Y debo de soportar a mí. ¿Quién me dijo? Judith, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está, niña? Discúlpanos lo que te hizo este señor. En nombre de a lo mejor de la secta o de nuestra familia, algo. Yo no vi nada. Cuando mi papá y mi mamá se salieron de esa secta, nadie vino a decirles alguna palabra de aliento. Cuando mi madre que muere en el 2004 y mi padre en el 2005, a 6 meses murió uno de otro, visitaba Teodoro, el siervo que fue siervo Teodoro, el esposo de Lupita, fue el único que fue a ver a mi papá al hospital. A mi mamá, estos dedos son muchos para la gente que fue a ver a mi mamá de esa secta. Estas personas fueron. Yo lo tengo aquí. ¿Dónde está la familia? ¿Quién dicen que es familia? ¿Cuál camino de la verdad? ¿Cuál camino de amor? No es cierto. No se engañen. Ya no se sigan engañando. Judith. Mande. Mi papá cuando a mí me abusó este señor, le dijo a don Clarencio, dijo, yo lo voy a meter en prisión a este señor. Y le dijo don Clarencio, por favor, don Mario. Y don Clarencio batalló. Yo me acuerdo que batalló un poco y don Aldo en hablar con mi papá, porque hasta le dijeron, no sea piedra de tropiezo. Yo de lo que sí me acuerdo mucho de que no sea piedra de tropiezo. Y me pregunto yo ahora, ¿quién fue la piedra de tropiezo? Mi papá se descompuso mucho. Mi vida me la cambiaron. Yo ahorita en la actualidad, yo no confío en los hombres. Los respeto. Yo respeto a todos los caballeros, pero no me pongas un pedófilo enfrente porque lo destrozaría. Lo destrozaría. Y no me siento una demonia. Yo me siento el ser más amoroso, cariñosa, de buenos modales, de buenos sentimientos ante mi familia y ante la humanidad. Yo no le hago mal a nadie. Yo siempre he dicho, si no te hago un bien, un mal tampoco. Yo no abusaría de una confianza que me están dando, de meterme en una casa para abusarte de un hijo, de una hija. Jamás. ¿Cómo es posible? O sea, eso no entra en mi mente, no entra en mi corazón. Y no soy religiosa. No soy religiosa. Yo no necesito vivir como perro amaestrado, que alguien me traiga y que me diga qué hacer y qué no hacer. Si yo me maquillo, y de hecho lo hice de adrede ahorita aquí con ustedes y para hacer este video, porque yo vivo sin maquillaje. Yo vivo sin, esto está prohibido. El maquillarse está prohibido. Que una mujer tenga el pelo corto está prohibido. Pero si ya nomás les falta prohibir respirar y comer a estos demonios. Ellos sí pueden quitar el testimonio. Ellos sí. Ah, no, tú andas mal y señalan. Tú andas mal, no puedes dar testimonio el domingo o el miércoles. Te lo quitan. Y te a veces, o sea, llegan a ridiculizarte porque los otros te ven y dicen, este no puede dar testimonio porque anda mal. Según los siervos, anda mal. Y a ellos, ¿quién les quita? Ellos nomás los cambian de país o de ciudad para que sigan haciendo sus abusos para los niños, para los adolescentes. Andar coqueteándoles a las mujeres casadas. No, por Dios, digo, seamos
congruentes, que lo que piensas, sientes y hables, porque si no, no vale, son incongruentes. ¿Con qué valor, con qué calidad moral tú le quitas al otro el testimonio, a la mujer, que porque trae pantalones, que porque se anda maquillando, que porque se toma una cerveza? En serio. ¿Y a tu pedófilo? ¿Nomás lo cambias de ciudad para que siga abusando de niños? A tu pedófilo que te sirve, que está ganando dinero para ti y para la secta y para que se mantengan. Lo sigue, nada más lo cambias de ciudad para que siga violando niñas y siga abusando de gente y siga burlándose de la gente que le da confianza de entrar a su casa. Ya no nos engañemos, ya por Dios, o sea, en serio. Y ahorita, gracias a Dios y a las benditas redes sociales, se están decayendo muchas sectas y espero que esta también se caiga, porque yo no lo dudo. Hay siervas o hay hombres siervos que andan de buena manera y que en serio quieren hacer el bien y que andan procurando que la gente no se salve. ¿Se salve de qué? Todos somos seres eternos. Tengo años de estudio, años de investigación. Todos somos seres eternos, nadie nos vamos a dejar de salvar. Que a dónde vayamos es otra historia. Pero todos nos vamos a salvar. ¿De qué nos tenemos que salvar? Porque ellos andan supuestamente en el camino de la verdad y andan haciendo lo que hace el maldito de su Jehová. Pues entonces, que se definan. Si están predicando un Jehová, que digan de qué Jehová están hablando. Del Dios malvado, de la Biblia. Aquí lo dice, no lo digo yo. En este libro, que dice sagrado, que de sagrado no tiene nada. Porque viene más mugrero. Es más, viene resumido todo el mugrero que hay en este mundo. Pero entiéndanlo. Mientras no lo entiendan, ahí van a seguir. Y yo no les digo ignorantes. El ignorante no es una ofensa, es alguien que no ignora las cosas. Yo ya no ignoro nada. No ignoro porque he estudiado, porque he investigado, porque sé observar, porque me lo enseñaron a hacer desde muy chica, desde que fui abusada. Ustedes deben de hablar, señores, deben de hablar, no se queden callados del daño que han hecho esta secta. Inclusive el daño, no nomás cuando abusan de un niño, dañan mentalmente a toda la gente, porque toda la gente está con que debemos de ser así, debemos de ser, no necesita traer faldas largas para ser buena y santa y pura. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer ahorita con estos aretotes y maquillada y pelona. Yo puedo ser más buena que cualquier mujer que anda larga y con el pelo largo y sin maquillaje. Por Dios, o sea, eso no te da otro valor. Hay que conocer los corazones, que es lo principal. Cuando yo tuve a mi hija en el año 93, yo tuve una cita médica en el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social en México. Tuve una cita médica y me encontré casualmente, pero bueno, las casualidades no existen para mí, pero digo casualidad por decir, a la hermana del pedófilo Rodrigo Loera del Villar. Estaba justo a mi lado, sentada esperando que le llamaran también a ella. Y nos pusimos a platicar. Y donde ella me dice, yo soy hermana de un siervo, de una secta, de una religión, de los siervos.
Y le dije, ah, sí, ¿y de quién eres hermana? Le dije, yo los conozco porque mis papás estuvieron en esa religión. No le dije secta. Dijo, de Rodrigo Loera, es mi hermano. Y me cayó como agua fría en un cuerpo desnudo, helada. Me sentí helada cuando me dijo, soy hermana de él. Y le dije, y yo no me aguanté. No me aguanté y le dije, tu hermano abusó de mí cuando yo era una niña. Fue algo para mí muy fuerte. ¿Por qué? Porque después de muchos años me encontré a alguien relacionado con ese fulano, ¿verdad? Y alguien que es tan cercana, que fue su hermana. Entonces, eh, yo la sentí que se avergonzó, porque pues yo se lo dije natural, o sea, él abusó de mí y la sentí avergonzada. Y en eso pues me habla el doctor ya que me iba a consultar y pues hasta ahí estuvo, ¿verdad? ¿Dónde, fíjate, dónde llegó mi vergüenza y la manipulación que hacen las religiones, esas sectas y todo eso? Que yo me puse grave, me puse mal y me la volví a topar, pero ya en piso, ya estando en una cama de hospital yo, y resultó que ella también, pero un poco alejada de ahí, de mí. Y yo me sentía, fíjate, cómo te infunden la culpa tanto, que cualquier cosa rara que te pase, echas la culpa de que por lo que dije me estoy viendo ahora enferma. Entonces, estúpidamente yo pensé, es que no le hubiera dicho, mira, me puse mala por haberle dicho que su hermano me abusó. Pero es la misma culpa que trae uno de esos daños que yo digo que hacen las religiones y las sectas. Siempre te culpan de que si Adán y Eva pecaron, tú también tienes la culpa. ¿En serio? Yo me preguntaba desde niña porque yo no necesitaba que alguien me explicara, sino que era mi intuición propia, pero si ellos fueron los que hicieron el daño, ¿por qué yo la tengo que pagar? Si Adán y Eva pecaron, ¿por qué yo tengo que pagar yo? Entonces había muchas incongruencias en mi esencia, en mi sentir, en mi corazón, que no concordaban con lo que ellos decían o la Biblia decía. Eh, Ahí fue cuando me di cuenta que el pedófilo este viejo seguía predicando porque mi hermana me estaba diciendo que su hermano todavía era siervo, que su hermano todavía era siervo. Entonces dije yo, no lo quitaron. Entonces yo pensé, no lo quitaron, entonces lo siguieron encubriendo. ¿Y por qué esa maldad de los siervos? Porque los que se dieron cuenta, ¿por qué no lo quitaron para que siguiera haciendo más males? Como lo siguió haciendo. Porque ese Rodrigo no fui la única. Pero quiero que hablen las que fueron abusadas. Díganlo. Ustedes no son culpables. Y luego, no sé yo, o sea, esa denominación, conversiones cristianas, hasta ahora me doy cuenta que tenían un nombre, esa secta, convenciones cristianas. Nunca lo supe. De hecho, siempre tenían el ridículo de decir los siervos y las siervas, así nomás. O sea, todo camuflajeado para beneficio de ellos. No,
Pues así no es. Digo, yo soy transparente en mi vida. Y yo estoy haciendo mucho ahorita estoy desnudando mi alma ante todos ustedes. Y no para que me tengan lástima, porque todo lo que he vivido y desde la edad que fui abusada hasta el que no se hiciera justicia porque a mi papá lo maniataron para hacer justicia, porque mi papá quería hacer justicia, pero lo doblegaron los mismos siervos. Le dijeron, no haga nada. Todos somos pecadores. Con esa excusa de que todos somos pecadores, no friegues. ¿Por qué vas a ir a fregando? Ah, sí, soy pecadora, voy a ir a matar a fulano de tal y a robarle todas sus cosas. Al cabo soy pecadora. No, ¿cómo voy a hacer eso? Por Dios, o sea, ¿qué predicas? ¿Qué estás predicando? ¿Cuál camino de la verdad? Son caminos de la mentira, de la lujuria, de la fornicación, del abuso. Ustedes son unos abusadores. Yo estoy hablando de los pedófilos y de los cómplices de los pedófilos, que se han dado cuenta de las fechorías que han hecho estos y se quedan callados. Y ahí siguen como borregos. Ah, y es mucho orgullo tener una familia. Ay, anda de siervo. Hasta entre ellos mismos se aplauden de que se hizo siervo. ¡Wow! Como si fuera la octava maravilla. ¿Por qué? Porque son pedófilos, son narcisistas, psicópatas narcisistas integrados. Y los que no sepan qué significa, investiguen. A mí me ha costado muchos años de estar investigando. Les gusta la admiración, que los admires, que les sirvas, verte por debajo, porque tú los ves para arriba, porque como ellos son como dioses. Yo así lo veía en la secta cuando yo de chiquita lo veía. Y pues yo decía, pues los ven como dioses, pues, ¿qué tendrán? O sea, pues no sé, tendrán permiso de ir y bajar del cielo cuando quieran, de ver a Dios cara a cara o qué. ¿Por qué lo sienten así? Somos iguales. Pero ellos se van por el lado oscuro, en lugar de irse por el lado de la luz de la verdad. Ellos se van por el lado de la mentira, de la oscuridad. Otra vez reitero, no estoy hablando de todos los siervos, ni de todas las siervas, ni de todos los entregados. Estoy juzgando y culpando, y sí juzgo, porque si ellos juzgan, yo voy a juzgar también. Ellos se quedan callados y los entregados se han quedado callados. Entonces, ¿qué son? Cómplices. Son cómplices de la pedofilia, de la fornicación. ¿En cuál verdad están? Quiero saber en cuál verdad están. ¿En la verdad de Jehová? Yo creo que es en la verdad de Jehová. Pero ahorita yo quisiera decirles, Jehová es el Dios de Israel, no de México, ni de Panamá, ni de Venezuela, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de España, es de Israel. Por eso Israel está como está. Entiéndanlo. Ya ahorita, benditas redes, nos están quitando el velo de los ojos. Hay mucha información. Nomás el que quiere seguir en su ignorancia, sigue y va a seguir, porque hay mucha información. Y como este video que yo espero que les sirva a muchos y actúen, no nomás se queden callados. Miren, les voy a decir una cosa, les va a costar mucho cambiarse el chip, porque el chip está bien implantado en ustedes, y como estuvo en mí, que me ha costado mucho. Y para empezar, me ha costado
mucho y sufrir que todo lo que he vivido y todo lo que he creído ha sido una mentira. La verdad, o sea, les va a costar y les va a costar años. El Dios está en ustedes, dentro, crean en el poder suyo. Ustedes no necesitan como borregos estar siguiendo una secta, una religión. Si ustedes, en su esencia está el querer, hacer el bien lo van a hacer. Pero si se van por las jerarquías de oscuridad, que son las de Jehová, que obviamente Jehová es una jerarquía de reptilianos, haz de cuenta que nosotros somos entre reptilianos y Anunnakis, todo ese linaje viene con nosotros. ¿Cuál Dios de amor y de bondad? No es cierto. Tenemos que luchar día a día por ser luz y salirnos de la oscuridad y ser luz, ser lo mejor que podamos ser como seres humanos. Que te vamos a tener un merecimiento, sí lo vamos a tener, sabiendo cómo, pero no necesitamos que unos siervos mentirosos, que una secta mentirosa, infundidora de miedo, de culpa, te venga a decir cómo hagas las cosas. Tú tienes tu intuición y tu corazón, échalo a sentir. Simplemente no necesitas investigar nada. ¿Qué siente tu corazón? ¿Te sientes feliz que estén abusando de los niños? Pues eres entonces de la oscuridad. Eres de andas entre los linajes de los demonios, de los reptilianos. Ahorita apenas se está difundiendo que son los reptilianos. Discúlpenme, van a tener mucha información próximamente de eso. ¿De dónde venimos? Y van a batallar para que les cambie el chip, pero hay que cambiarlo. Nos va a costar, sí, a mí me ha costado, sí, mucho me ha costado, porque yo nací siendo nieta de un pastor de una iglesia bautista. Luego, en esta secta de los siervos. Y luego seguí yendo a otras iglesias. Pero cuando ya me cambié el chip, ¿por qué? Porque en el camino yo veía cosas que no me gustaban y me retiraba mejor. ¿Eh? Entonces está en ustedes el quedarse callados o el abrirse. El abrirse es mucho lo que yo estoy haciendo ahorita, desnudando mi alma. Es muy fácil desnudar un cuerpo, pero el alma está muy difícil, está muy difícil. El cuerpo lo desnudas a cualquier momento, el alma no. Y con el corazón en la mano les estoy pidiendo de favor, cuiden a sus hijos, cuídenlos, porque no es el daño momentáneo que le haga el pedófilo, es el daño con el que va a vivir toda su vida y es el que va a marcar, a ese niño le va a marcar su vida completa. Yo casi tengo 60 años ahorita y tengo estragos de ese abuso y siempre los he tenido. Ahí sí no puedo cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque ya casi llegué a mi tope de edad, ya viviendo todo el daño que me hizo un pedófilo, como fue el señor Rodrigo Loera del Villar. Algo más, Karina, que se me pase. Yo creo que cierro pidiéndoles de mucho favor que si ustedes ven este video, que lo compartan. No para que me vean a mí,
para que vean un alma desnuda que está pidiéndoles de favor que cuiden a sus hijos, que cuiden a los niños. De ustedes depende, adultos. Si al niño ustedes le proveen una salud mental desde su niñez hasta su adultez, más que todo, de su niñez, para que en su adultez ellos sean unos gente buena, mentalmente sana, porque estos pedófilos te cambian la vida completamente, completamente. Te roban esa inocencia que cualquier niño tiene derecho a vivirla. Y yo quiero cerrar, Karina, con esto, pidiéndoles de favor de esa niña que yo fui, que fui abusada, que tuve daños y todavía siguen mis daños, porque yo cuido a mis nietos. Mis nietos por ahora no van a la escuela. ¿Por qué? Porque simplemente el año pasado que mi nieto estuvo en el kinder, hubo un abuso de un intendente con 5 niños y las autoridades del gobierno no hicieron nada. De hecho, la directora del kinder envió al fulano a que huyera porque la policía ya estaba en la puerta y el fulano huyó por un portón trasero. Lo protegieron al pedófilo, al que abusó de 5 niños. O sea, en el kinder de mi nieto ya hay 5 niños abusados en ese año. Y yo a mi nieto, bueno, son cuates, por eso digo mis nietos, porque son cuates los dos. Yo no los tengo en la escuela, porque tengo miedo que lleguen a abusar de ellos. Porque aquí nadie te va a responder. Entiendan, gentes, personas, entiendan. Ni el gobierno, ni la secta, ni tu religión te va a responder. Entonces, si quieren tener hijos sanos mentalmente, que vivan sus etapas como debe de ser, aléjenlo de los peligros, cuiden a sus hijos. Ojalá, y de todo corazón pido que la gente de esta secta se proponga a que estas personas tengan una casa en cada localidad que van y que no se queden en las casas de ustedes. Y si ustedes tienen hijos, cuando estas personas se queden en sus casas, encierren a sus hijos bajo llave, porque con estos pedófilos no se sabe, porque ustedes creen que ellos traen la verdad y vienen de parte de Dios a predicar, es mentira, porque ni son hijos de Dios, ni andan predicando la verdad, y si andan abusando de tu confianza, de tus hijos. Se burlan de ti, se burlan de tus hijos y se van. Y los líderes nomás los cambian de lugar a que sigan haciendo daño a nuestros niños, que al rato van a ser quizás el esposo de tu hija, el esposo de tu hijo, o sea, se involucran con ellos no están sanos de la mente. Entonces, lo último que me queda por decir es, cuídenlos. Hagamos de este mundo un mundo mejor y rechacemos la pedofilia, porque la pedofilia va a dañar a tu hijo, no en el momento y toda su vida restante. O sea, no es el momento nada más.
Entonces, en ustedes está. Como en mí, yo estoy haciendo lo propio. Mis nietos están aprendiendo. Aquí se les está enseñando en casa a leer, a matemáticas, lo que ellos vayan a su paso en la escuela. Aquí lo están y están seguros en la casa. ¿Cuándo los voy a meter? Cuando ellos se defiendan por sí mismos, que ellos conozcan lo que es un abuso sexual y que no pasen por eso. Y que ellos también no vayan a hacer eso, porque nadie estamos exentos de nada. Entonces, como debemos de cuidar lo propio de casa, como como debemos de cuidar lo externo, lo que está afuera. Entonces, tarea que como padres, como adultos, debemos de cuidar nuestros niños, que vivan su inocencia, que vivan su edad correctamente, en amor, en armonía, no con esas violaciones, no con esos despertares tan fuertes que son para el alma. A mí me han dañado físicamente, moralmente y espiritualmente. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda de una persona dañada por todos lados? Nada. Mas, sin embargo, lucho día con día con dar lo mejor de mí misma, para mí, para mi familia y para el mundo. Compartan este video. No me interesa que me digan, que me juzguen a mí, que me critiquen, que me digan, no importa, escúchenlo. Hay mucha información, no se queden en la ignorancia. El Dios que les predican, ellos andan predicando a Jehová, y Jehová es un demonio. Jehová es más diablo que el diablo. Léanlo. Tanta razón tenía la esposa de Job, que le dijo, renuncia a tu Dios y muérete. Porque ¿cómo lo tenía Jehová? Le quitó a Job todo. Le quitó casa, sirvientes, ganado, esposa, hijos, y lo dejó lleno de lepra en una esquina de mendigo. Y llegó la esposa y le dijo, reniega de tu Dios y muérete. ¿Y qué razón tenía? Y Jehová fue el que tentó al diablo, no el diablo tentó a Job. Fíjense lo que leen. Fíjense bien, no se engañen. Y no crean en todo lo que le dicen estos vividores, que para mí son vividores. Se pongan a trabajar y se dejen de estar creyendo en este libro, que es un libro malvado. Léanlo. Está interesante y trae muchas cosas buenas, pero trae mucha porquería también. Y ya es todo lo que puedo decirles, Karina. Laura y Olivia. Bien. Muchas gracias. Gracias, Judy. Gracias, gracias, Judy. Thank you so much. Thank you. Gracias. Gracias a ustedes y gusto en conocerlas. Gracias a ustedes por escucharme y gracias, estoy ahorita, tengo soporte, me están financiando las terapias, Advocates for the Truth y muchas gracias, les agradezco también ese apoyo que me dan. Estoy en la terapia, pero soy, pues, ustedes ya me vieron, soy muy intensa, muy emocional y tengo mis sentimientos a flor de piel. Y sinceramente, pues como les digo, para mí los niños
es principal estar sobre de ellos, porque si tú tienes un niño sano, vas a tener un adulto sano mentalmente. Sí. Eso es muy importante. Gracias. Gracias a todas y la verdad que triunfe.